el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a comenzar primero con el nombre etimológico de la iglesia. Ya hemos dicho que los nombres tienen muchísima importancia en la Biblia, en el contexto de ellos. Filadelfia, y vienen dos palabras en hebreo, están unidas ahí. Filos, de fileo, de amor fileo, y Delfia viene de adelphos. Adelphos significa hermanos. Filo, amor fileo, es amor de afecto, cuando tú le tienes cariño a una persona. O sea, básicamente el lugar en donde ellos están, la iglesia donde ellos están, ese lugar se llama Filadelfia, o amor entre hermanos, amor fraternal entre hermanos. Como bien ya les he dicho anteriormente en todos los mensajes, nosotros creemos que estas iglesias son 7 iglesias literales que existían en aquel entonces, 7 iglesias locales. Cada una de estas iglesias representa de alguna manera a alguna iglesia. ¿En qué sentido? Cada iglesia local puede encajarse dentro del modelo de una de estas 7 iglesias. Esta iglesia, por ejemplo, debe encajar en una de estas 7 patrones. Y el objetivo de todas estas predicaciones precisamente es eso, encontrar en qué punto está esta iglesia, qué cambios debe hacer, o si no tuviésemos que hacer ningún cambio, que es muy raro, pues entonces retener lo que tenemos, como Dios le dice a esta iglesia. Ahora, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, una vez más, la estructura se hace latente, aunque esta iglesia en específico viola la estructura del resto de las 7 iglesias. Recordemos que primero hay una encomienda al ángel de la iglesia, que es el pastor o el mensajero. En segundo lugar, se hace una descripción del carácter de Cristo. En tercer lugar, se alaba a las buenas cualidades de la iglesia. En cuarto lugar, se regaña a la iglesia. En quinto lugar, se corrige a la iglesia para que enderece. En sexto lugar, se amenaza a la iglesia con tomar medidas si no corrige lo que él le dijo que corrigiera. Y en último lugar, que es el número 7, se le hace una promesa para todos aquellos que escuchen lo que Dios está diciendo y apliquen lo que Él está viviendo. Vamos primero a ubicarlos en el contexto cultural. Filadelfia significa literalmente amor fraternal entre hermanos en griego, y era una ciudad pequeña. Aquí no estamos hablando de una gran metrópoli, aquí estamos hablando de nuevo de una ciudad pequeña que tenía aproximadamente 64 kilómetros al sur de Sardis. ¿Se acuerdan de Sardis? Cuando vimos el mensaje pasado, quedaba a 64 kilómetros de Sardis, bastante cerca de Sardis. Su ubicación estaba junto con las viñas, o sea, estaba ubicada en un lugar que estaba rodeado de muchas viñas. Por tanto, la producción de vino era su máximo exponente económico. Ellos vivían de esta producción de vino. Era lo que la hacía en cierto sentido próspera, y la hacía en cierto sentido un punto de vista bastante importante comercialmente con respecto al vino. Sin embargo, estaba ubicada sobre una placa tectónica, lo cual la ponía en todo momento en riesgo de sufrir terremotos, que sufrió varios terremotos. De hecho, cuando Juan le escribe esta carta a la ciudad de Filadelfia, o a la iglesia de Filadelfia, hacía aproximadamente algo de 60 años que había tenido que ser reconstruida de nuevo, porque había sufrido un terremoto inmenso que había destruido por completo la ciudad. En el año 17 después de Cristo, uno de los emperadores la reconstruyó por segunda ocasión. O sea, ya anteriormente había sufrido varios terremotos que la habían destruido por completo. A causa de ello, muchas personas que vivían en esta ciudad habían abandonado el lugar por miedo a los terremotos. Por tanto, estamos hablando de una ciudad pequeña, donde no hay esta gran cantidad de personas, donde básicamente el comercio tiene que ver más bien con la producción de vino, con las viñas, los viñedos, las uvas, la fermentación. Este es el gran negocio de ellos como ciudad. Tiberios fue el que la reconstruyó. Como resultado de esto, los habitantes que vivían todavía ahí en la ciudad vivían con cierto grado de miedo, porque los terremotos eran bastante frecuentes. Ya les digo, estaba ubicada sobre una placa tectónica. Ahora bien, dentro de este contexto cultural, vemos en primer lugar la encomienda al mensajero de la iglesia. En el versículo 7, la parte A, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahí está la encomienda o el mensaje que se le va a dar.
la parte B del versículo 7 vemos la descripción que Cristo hace de él, y aquí tenemos que ver una vez más, ojo, como siempre les digo, porque la descripción que él usa de él es la que va a usar después para corregir o para, en este caso, bendecir a la iglesia. Dice en la parte B del versículo que él es el santo, en primer lugar. Dice en segundo lugar que él es el verdadero. Dice en tercer lugar que él tiene la llave de David y que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, con el autotitulándose él como el santo, está Cristo dando a entender, él se está presentando con un título que se utiliza en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios el Padre. O sea, cuando se habla de Jehová, el Santo de Israel, al él decir yo soy el Santo, se está poniendo al mismo nivel que el Padre, lo cual está hablando de su deidad. Él también es el Santo, al igual que Yahvé. Al decir que él es el verdadero, está haciendo una clara distinción también en que él no es un Dios falso. Él está en un gran contraste con los dioses falsos. Él es el único Dios verdadero y una vez más se está poniendo al mismo nivel del Padre. Él es santo igual que el Padre y él es uno con el Padre y él es el verdadero Dios junto con el Padre también y con el Espíritu. Está haciendo un gran contraste, y que tiene las llaves y que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Está hablando de su autoridad y está citando textualmente, y aunque estamos en Apocalipsis y no se vayan de ahí, vamos a buscar en el libro de Isaías el capítulo 22, versículo 22, para que veamos cómo Cristo está citando un texto del Antiguo Testamento. Isaías 22, 22. Dice el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Aquí está hablando de Eliaquín, un hombre al cual se le entregaron las llaves porque el anterior mayordomo había sido infiel y no había usado correctamente su cargo. Dios lo destituye del cargo y le da las llaves de la ciudad entonces a Eliaquín, que es el nuevo mayordomo, que dice la Escritura que sí fue fiel. Bueno, pues ahora Cristo está cogiendo un texto del Antiguo Testamento que se estaba refiriendo a otro hombre que era Eliaquín, y Cristo nos está queriendo decir, ¿ustedes saben lo que eso significó en aquel entonces? Que el verdadero mayordomo, el que de verdad tiene toda la autoridad de las puertas de la ciudad de mi Dios, el que puede abrirle las puertas del reino de los cielos a quien quiera y el que se las puede cerrar realmente soy yo. Yo soy el verdadero mayordomo del reino del cielo. Yo soy el que permite entrar y el que prohíbe también la entrada. Está aplicándose él mismo ese texto a él. Y algunas personas que son hiperliteralistas, como los carismáticos, ellos siempre dicen, ustedes espiritualizan mucho las Escrituras. Y hermanos, en un texto como este, la misma Biblia me está obligando a espiritualizar el texto, porque Cristo mismo está usando el texto y se lo está aplicando a él. ¿Y qué voy a decir yo? No, eso no se puede hacer Cristo, ese era Eliaquín en aquel contexto. No, Cristo está diciendo, sí, ahí está hablando Eliaquín, pero realmente de quien está hablando es de mí. Por eso es que dice la Escritura que todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y por eso es que parece que el texto se está espiritualizando, pero no se está espiritualizando realmente, simplemente se está interpretando a la luz de la misma Biblia. La primera regla de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a ella misma. Por tanto, Cristo aplicándose este pasaje, y ubíquense en un judío que entiende este contexto, que sabe lo que pasó con Eliaquín, y Cristo está diciendo, el verdadero Eliaquín soy yo, el que tiene las puertas, el que tiene la autoridad, soy yo soy el santo, soy igual que Dios, soy el único Dios verdadero, igual que Dios, y fíjense, también tengo la autoridad de abrir el reino que me dé la gana y cerrárselo a quien yo entienda que no es digno de entrar en él. Esto es lo que está diciendo el texto. Viene en tercer lugar entonces el elogio a las cualidades de la iglesia que están en el versículo 8. ¿Qué le dice Cristo? Yo conozco, oiga, tengo información de tus obras, y he aquí, y aquí viene la descripción de su carácter. ¿Qué acabó de decir? Que él tiene las llaves de David. Como él abre, ninguno cierra. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a desglosar eso. En primer lugar, dice que Él ha puesto una puerta abierta a la iglesia. ¿En qué sentido se debe interpretar el hecho de que Él está hablando de que ha puesto una puerta abierta? Porque obviamente no es literal. ¿Sabe? Cuando la iglesia de Filadelfia terminara de escuchar este mensaje, cuando ellos salieran de la iglesia no iban a ver una puerta grande así, aquí en el medio de la calle, así, mira, esta es la puerta. Eso obviamente está hablando en un sentido figurado, está hablando metafóricamente. Si Él es el que tiene las llaves de David, y David era el rey de Israel, aplicando o espiritualizando eso según la misma escritura, Él es el rey del reino y Él tiene las llaves del reino, Él las puede abrir. Lo que le está queriendo decir a la iglesia, que le está dando autoridad a la iglesia para que salga a evangelizar, y Él promete que se van a convertir gente, mucha gente, porque Él es el que tiene las llaves del reino. Le está queriendo decir, dale, evangeliza, que yo voy a respaldarte y voy a convertir a unos cuantos con la evangelización tuya. Tienes una puerta abierta, tienes licencia para ir y abrirle el reino a la gente, que yo me voy a encargar de que ellos entren. Le está dando una puerta abierta a la iglesia para la evangelización y también para el servicio espiritual. La apertura de la puerta abierta verificada por Él en la iglesia de Filadelfia concuerda con la idea de que Él es el que tiene las llaves de David. Por eso Él le abre la puerta a la iglesia. En segundo lugar, dice que aunque dice el texto, tienes poca fuerza. ¿En qué sentido la iglesia tiene poca fuerza? Bueno, casi todos los comentaristas se fueron por esta variante. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña, por eso es que tiene poca fuerza. No se imaginen una gran cantidad de gente, imagínense una iglesia pequeña. Esta iglesia sí tiene oposición de los judíos, por eso es que Él les promete que Él va a hacer que de los mismos judíos vengan y se conviertan y reconozcan que Él ha amado la iglesia. O sea, el texto, aunque no lo dice, implícitamente está dando a entender que los judíos de la ciudad se le estaban oponiendo a la iglesia. Es una iglesia pequeña y es una iglesia que no tiene grande poder adquisitivo, y se piensa que en gran parte es precisamente por la cantidad de terremotos que han existido. Al haber un terremoto, las pocas gentes que se quedan en la ciudad, que pierden sus casas, tienen que volver a edificar sus casas y tienen que estar reconstruyendo constantemente. Y yo viví en Santiago. En Santiago tiembla cada rato. Estando en el seminario tembló una vez y tuvimos que salir corriendo y bajar las escaleras porque se empezó a mover todo. Y en Santiago es muy normal que usted pase por las calles y tú ves las cercas y las casas cuarteadas. Tú ves los rajones, por todos lados, rajados, porque tiembla mucho. Entonces imagínense una persona vivir en un lugar así, y entonces cada vez que está levantando un poquito, un temblorcito, no se cayó la casa, pero se rajó. Dale a arreglar la casa porque está rajada y no puedo dejarla así, porque en el próximo temblor se me cae arriba de la casa. Entonces parece que por causa de esta cantidad de terremotos que ellos sufrían, y por ser la iglesia pequeña, por eso es que ellos no tienen tanta fuerza. Por eso es que no tienen esta capacidad tan grande de emprender grandes cosas, porque son pocos, son pobres, están en una situación difícil porque tiembla mucho la tierra, y los pocos recursos que tienen hay que invertirlos en arreglar lo que los terremotos están rompiendo. Esta es la causa. Sin embargo, antes de continuar, yo quiero aclarar algo, que lo quiero hacer aquí como una especie de dato curioso. Nunca se pueden desanimar porque sean pocos. ¿Saben por qué? Porque hay un texto en la Biblia, que no lo vamos a buscar, se los voy a leer. Está en Lucas 12:32, en donde Cristo le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Hermanos, se los digo porque hay una mentalidad de que la idea de que la iglesia tenga un bulto de gente es porque esa iglesia está bien delante de Dios y está bendecida por el Señor. Y no es así. Cristo tenía solamente 12 discípulos.
Y cuando usted comparaba la cantidad de discípulos que tenía Cristo con la cantidad de discípulos que tenía un fariseo, los fariseos tenían más discípulos que Cristo. Y cuando Cristo mismo habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, dice que muchos se van por la puerta ancha y pocos son los que entran por la estrecha. Y ese texto: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El número de la iglesia no es lo que define si la iglesia está bien o no. Puede una iglesia como esta ser una iglesia pequeña y a la vista de Dios estar muy bien. Y puede haber una iglesia inmensamente grande, como la que viene el domingo que viene, que es la Odisea, rica, con dinero, con mucho dinero, con grandes cantidades de gente, y Cristo le dice: tú eres un ciego, estás muerto, estás desnudo, eres un miserable, y compra de mí oro refinado. Entonces, hermanos, el número no es lo más importante. Es bueno, pero no es lo importante y no es lo que define una iglesia verdadera. Sigo entonces. Aunque la iglesia es pequeña y aunque la iglesia no tiene grandes recursos, ¿cuál es la gran ventaja de la iglesia? Y de hecho, les voy a decir más. Según el texto, la razón por la cual Cristo pone esa puerta abierta y le promete bendiciones a esta iglesia es por una sola cosa, que es lo que viene ahora. Aunque tiene poca fuerza, dice claramente: has guardado mi palabra y no has negado mi fe, mi nombre. Ahí está la gran fortaleza de esta iglesia. De hecho, los tiempos aoristos del griego, en griego dice literalmente: guardaste mi palabra y no negaste mi fe. Significa, al estar en aoristo, el aoristo es pasado, no es perfectivo, que es una acción que comienza en el pasado y termina en el pasado, es aoristo. Aoristo es que quedó ya atrás. ¿Qué está diciendo el texto? La información gramatical nos está diciendo que en algún momento pasado de la historia la iglesia fue puesta a prueba. Al parecer con herejías y al parecer con persecución, y no claudicaron, mantuvieron la doctrina, y por eso dice: guardaste mi palabra, y mantuvieron su fe en Cristo y no negaron el nombre de Cristo. Ellos no claudicaron en un tiempo de prueba. O sea, el texto nos está dando a entender que en algún momento la iglesia la probaron y no claudicó. Como no claudicó, aquí es donde viene entonces la recompensa de la obediencia. Ya que cuando llegó el momento de la prueba te mantuviste firme y no cediste con la doctrina, y ya que cuando llegó el momento de la persecución te mantuviste parado ahí y no negaste mi nombre, por eso, aunque tiene poca fuerza, dice el texto que Él va a poner una puerta abierta. Esa es su gran ventaja. Ellos guardan su palabra, no niegan el nombre de Cristo. Hermanos, la gran ventaja de esta iglesia es que es una iglesia bíblica. Y así es como lo quiero enfocar en esta mañana. Una iglesia bíblica. Aquí estamos hablando de una iglesia que es pequeña, pero le interesa saber la voluntad de Dios para ponerla por obra. Esta gente está interesada en cosas como cómo le gusta a Dios el culto. ¿Qué quiere Dios que hagamos en esta circunstancia? ¿Cómo le gustaría al Señor que nosotros actuásemos si pasara esto y si pasara aquello? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto otro? Esta gente está intentando acomodar su vida a las Escrituras. Y de esto hay varios pasajes en la Escritura que les voy a leer. Para no buscarlos y ganar en tiempo. Yo hice una pregunta inductiva para el texto. La pregunta inductiva es: ¿por qué Dios pone una puerta abierta delante de la iglesia? Y si usted busca en el texto, en el versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Si dice en el versículo 8 también que ha guardado su palabra en la parte final, pero en el versículo 8, en la parte A, dice: he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, y viene atrás un porque. El porque define causa y efecto. Porque has hecho esto,
entonces yo voy a hacer esto otro. Entonces, si tú le haces una pregunta inductiva al texto, ¿por qué Dios ha puesto una puerta abierta delante de la iglesia? La respuesta es porque ha guardado la palabra del Señor y ha guardado el nombre del Señor, no lo ha negado. O sea que la razón por la cual Dios está bendiciendo a esta iglesia es porque esta iglesia es bíblica. Le importa lo que la Biblia dice. Ahora, hay varios pasajes en la Escritura que hablan de esta idea de ser bíblico. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 13 del 8 al 9, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis de llevar por doctrinas diversas y extrañas. O sea, la idea es, ya que Cristo nunca cambia, la doctrina de Él nunca va a cambiar tampoco. Si tú entiendes que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tienes que entender que la Biblia, la doctrina que Él predicó es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por eso no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. O sea, miren lo que dice el texto: lo que habéis oído. Eso sí es perfectivo. O sea, en algún momento alguien te enseñó una doctrina. ¿Y qué es lo que está diciendo en este caso el apóstol Juan? Ni pienses que eso va a cambiar. Eso es lo mismo. Lo mismitico que oíste hace 2000 años es lo mismo que tienes que seguir predicando ahora. Estamos en esta idea de que los tiempos han cambiado y hay que adaptarse, y por eso ya no podemos seguir cantando himnos, porque a una generación de gente joven, a los jóvenes no van a soportar el santo, 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 y vamos a tener que cambiar los ritmos, porque eso era en los años 50 cuando la gente cantaba eso, pero ahora ya la cosa es distinta. Eso no es el testimonio de la Escritura. La Escritura dice: lo mismo que siempre escuchaste, lo mismo manténlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, no se dejen llevar de cosas nuevas. No hay nada moderno. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando Dios convierte a una persona, la regenera. La idea de regenerar es volver a hacer algo nuevo. Una de las cosas que Dios hace nueva es la mentalidad del cristiano. Y si antes me gustaba el reggaetón, Dios hace las cosas nuevas de tal manera que ya no me va a gustar el reggaetón. Y los himnos que antes me hacían dormir, ahora son los que me alimentan espiritualmente, porque he sido regenerado. Si usted quiere actualizarse, si usted entiende que estamos atrasados, si usted entiende que es una petera escuchar santo, 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 si usted entiende que es tedioso, esa es la evidencia más grande de que su mente no ha sido todavía regenerada. ¿Quién no se va a deleitar en un himno como santo, santo, santo? Hermano, ¿ustedes alguna vez han analizado la letra del himno? Para mí ese es uno de los himnos más completos que hay. Cuando una persona está regenerada, está enfocada en lo que dice el himno. Cuando una persona está regenerada, le importa lo que le gusta a Dios, no lo que te gusta a ti. Dice segunda de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien en estar atentos a la Escritura. Eso fue lo que hizo Filadelfia. Hicieron bien, y miren ahora la bendición que Dios le va a dar por haber hecho bien. Dice primera de Timoteo 6 del 3 al 5: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el texto, está envanecido, número 1, y nada sabe, número 2. Usted ve a un falso maestro, una persona que enseña lo contrario de lo que enseña la Biblia. Pablo nos está diciendo en Timoteo que ahí pasan dos cosas. Número 1, está envanecido, se cree cosas, se cree que sabe, y lo dice atrás, y nada sabe. No sabe nada. Por eso es que habla bobería, porque no sabe. Pedro, hablando de las cartas de Pablo, dice: mi hermano Pablo, según la gran sabiduría que Dios le ha dado, escribe cosas difíciles de entender, dice Pedro, difíciles de entender, la cual los indoctos tuercen, dice el texto. Cuando usted busca en el diccionario la palabra indocto, significa literalmente inculto, ignorante. ¿Qué está diciendo el texto? Que la gente que no estudia Biblia, que los que no le interesa porque creen que la letra mata, y los que dicen: no, a mí el Espíritu me revela las cosas, realmente se hacen ignorantes
y se paran envanecidos a hablar lo que no saben y enseñan incorrectamente la Escritura. Y la causa de esa herejía es la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La iglesia de Filadelfia, lo podemos decir al revés. Filadelfia avanzó porque buscó el conocimiento. ¿Lo ven aquí? La característica de esta iglesia es que es bíblica. Has guardado mi palabra. Le importa lo que dice la Biblia a esta iglesia. Sigue diciendo también la Escritura, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, escuchen ese texto, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Categórico, crudo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Se fue para otra iglesia apóstata, no estaba convertido. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando una persona está convertida, Dios le da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que no está jugando a los yaquis, ni está perdiendo el tiempo, uno de sus elementos fundamentales en su ministerio es guiar al cristiano hacia toda la verdad. Si usted supuestamente teniendo el Espíritu Santo te extravías de la sana doctrina y te vas para una iglesia apóstata, eso significa que nunca tuviste el Espíritu Santo y por eso te extraviaste. El que tiene el Espíritu lo va a dejar y lo va a poner en donde está la sana doctrina. Obviamente, Él nos guía hacia toda verdad. Romanos 16:17, más os ruego, hermanos, que os fijéis. Miren este texto, lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, fíjense en los que causan divisiones. Y tiene que ver con la doctrina aquí. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. ¿Se recuerdan aquí cuando hablé de esto? ¿Cómo tú sacas un falso maestro de la iglesia? Porque tú no puedes decirle a una persona, tú aquí no puedes venir más. Porque no se le puede decir. Tiene que ser una persona que todos los días entre dando gritos y venga con un machete. Bueno, no puede venir más y hay que poner, no sé, guardias ahí adelante, no sé. Pero si es una persona que viene y se sienta en la iglesia y esta persona viene con otra doctrina y está, porque existen, intentando pescar en pecera, buscando ver cómo puede inyectar su doctrina dentro de la iglesia, y la doctrina obviamente es mala. ¿Qué se hace con esa gente? Porque no lo puedo botar de la iglesia, no lo puedo decir, tú aquí no te quiero más, no pongas un pie más aquí, porque al final de cuentas la iglesia no es mía. Esto no es mío, el templo no es mío, los bancos no son míos. Yo no puedo decirle, aquí no te quiero más. Eso no se puede hacer. Pablo nos está diciendo que se hace. ¿Qué dice Pablo? Ignórenlo. Apártense de ellos, que cuando ellos entren a la iglesia, ellos noten, se den cuenta que no son bien recibidos. Y recuerdo, yo les hablé de esto en una predicación y les dije, háganse la idea que usted va a una fiesta, le invitaron a una boda y cuando usted llega nadie habla contigo, nadie te saluda, tú estás solo sentado en una mesa, nadie te invita a bailar, nadie te dice, mira, pasa por ahí que hay que ir, y tú estás solo ahí. Pregunta, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a ir? Pues te vas a sentir incómodo. Si viene un falso maestro a la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Lo mismo. Tiene que hacer que la persona se sienta incómodo para que se vaya. Es lo que está, hermano, no estoy diciendo nada que no diga la Biblia. Voy a leer de nuevo el texto de Pablo para que vean que esto no es doctrina mía. Esto no es Made in Junior. ¿Ya? Dice, mas os ruego, hermanos, os ruego, ¿sabes? Les estoy rogando a ustedes que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Apártense. Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto es claro, hermano. La iglesia de Filadelfia ha hecho esto. No ha permitido falsos maestros. Se ha preocupado por averiguar qué dice la Biblia para ellos hacer las cosas como a Dios le agrada en la Biblia. ¿Se recuerdan cuando hablamos del principio regulador en la iglesia? Que estuvimos hablando de no hacer dramas en los cultos. ¿Se acuerdan de aquello? De no hacer danzas con panderos y cosas de esas. ¿Por qué?
Porque no está ordenado en la Escritura. En ninguna parte del texto del Nuevo Testamento dice: yo quisiera que ustedes dramatizaran las historias bíblicas para que la gente pudiera sentir en carne propia lo que pasó ahí. Eso Dios no lo manda. Y recuérdense la lectura de por la noche, Dios es bien enfático: asegúrate de hacer las cosas tal y cual te las estoy mandando. Eso es claro en la Biblia. No puedes añadirle nada a lo que Dios manda, ni le puedes quitar. Dios no lo pidió, por tanto no se le... Hermanos, es lógico. ¿De quién es el culto? ¿Para quién es el culto? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo a Él le gusta? Y recuerdo cuando hablé de esto, les puse un ejemplo personal. ¿Cuál es mi estilo de música favorito? La música lírica. Ustedes ven eso que cantan en la ópera y esas cosas. Esa es la música que me gusta a mí. Si yo fuera Dios, que Dios me libre, yo dejaría escrito en la palabra que a mí, en el culto, me tienen que cantar lírico, porque es lo que me gusta. Y me pondría muy bravo si me sacan un grupo de rock, porque nunca soporté el rock. Y los castigaría. Porque es para mí, es mi cumpleaños. Quiero que me lo celebren así, es mi gusto y los tienen que respetar. Lo mismo pasa con el Señor. Es su culto. Es como Él quiere que se lo hagan, no como te gusta a ti, como le gusta a Él. Y cuando una iglesia se sujeta a la voluntad de Dios y baja la cabeza y se niega a sí misma y busca en la Biblia los gustos del Señor e intenta hacer las cosas como a Dios le gustan, que fue el caso de Filadelfia, miren las bendiciones que hay. Vamos a seguir leyendo. En teoría, ahora debería venir un regaño a la iglesia. Pregunta: ¿hay regaño en el templo, en el texto? No hay regaño. Después debería venir una corrección, corregir lo que está mal hecho. Pregunta: ¿hay corrección en el texto? No hay ninguna corrección. Después debería venir una amenaza a la iglesia. Pregunta: ¿hay alguna amenaza a la iglesia? No hay ninguna amenaza. No hay regaño, no hay corrección, no hay amenaza. ¿Por qué? Porque la iglesia es bíblica. Esta iglesia le importa lo que diga la Biblia. Esta iglesia quiere respetar los gustos del Señor. Esta iglesia está enfocada en agradar a Dios según su palabra. Por eso es que dice el versículo 9. En el versículo 9 vamos a ver, ya comienzan las promesas. Fíjense, él pasa directo a darle promesas. Pero noten, esta iglesia, hasta ahora en las iglesias que hemos visto, casi todas las promesas que hay son en el cielo. Al que venciere, yo le voy a dar un nombre, una piedrecita blanca, y le voy a poner mi nombre en la frente. En otra iglesia dice: el que venciere, yo le voy a dar a comer del árbol de la vida. En otra más atrás dice: el que venciere, yo haré que se siente conmigo en mi trono. No, pero a esta iglesia, por ser bíblica, tiene dos tipos de bendiciones. Tiene bendiciones terrenales y tiene bendiciones espirituales. Tiene promesas para la tierra, para su tiempo en la tierra, y tiene promesas para después cuando llegue al cielo. ¿Cuáles son las promesas terrenales que se le hacen? Miren el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es la promesa? Una promesa terrenal. Tú has sido bíblico, te ha importado lo que dice mi palabra y has guardado mi palabra. Yo te voy a recompensar por eso. No hay arriba, aquí también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa gente que se te opone, yo los voy a humillar y los voy a traer a ti, rendidos a tus pies, que reconozcan que yo te amo a ti. ¿Por qué te amo? Pregunta inductiva. Porque has guardado mi palabra, porque es una iglesia bíblica. ¿Qué más? Versículo 10. Vuelve de nuevo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sido bíblico, te ha importado lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? Yo también, aquí está la respuesta. Tú hiciste esto, yo voy a hacer esto otro, por tú haber hecho esto. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Se acuerdan de Esmirna? Que tampoco tenía ningún problema, y sin embargo Dios le dice: aquí que vienen 10 días de tribulación y el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Y Dios los está premiando, les está diciendo: eres pobre, vives en la miseria, pero tú eres rico. Aquí es al revés.
Aquella gente eran fieles y Dios les promete persecución o les anuncia la persecución. Esta gente son fieles y fíjense hasta qué punto Dios consideró la fidelidad de esta iglesia, que le dice: a ustedes yo no voy a dejar ni que los persigan. Ese hecho de que ustedes han querido ser bíblicos me gustó tanto, me ha agradado tanto, que me voy a encargar de que los enemigos de ustedes sean avergonzados. Me voy a encargar de que no los persigan. No los van a perseguir. Los voy a librar de la hora de prueba. Ustedes guardaron mi palabra, yo los voy a guardar. Usa la misma palabra. Noten, para que ustedes vean que es una respuesta a la fidelidad de la iglesia. Ustedes guardaron mi palabra, yo los voy a guardar de la hora de prueba. Lo mismo. Los voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra, de la tribulación, de la persecución. Los voy a guardar. Se le hace en el versículo 11 una exhortación. Se recuerdan que no hay ningún regaño, ni corrección, ni nada. Simplemente se les exhorta. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? No le falta nada. Cristo entiende que no le falta nada. Ni siquiera le importó que tuviera poca fuerza, porque lo correcto sería decirle: bueno, tienes poca fuerza, lo único que te voy a pedir, por favor, coge más fuerza. No, ni eso. Tienes poca fuerza, pero es tanta tu fidelidad a la Escritura que no me importa que tengas poca fuerza. No me interesa. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Exhortándola en el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Y miren lo que le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Eso que estás haciendo, así mismitico, sigue así. Ni más ni menos. Eso mismo que has hecho, así mismo lo mantienes. Así me gusta. Y si tú mantienes eso, cuando yo venga, tú vas a recibir una corona. Y lo que le está exhortando a la iglesia, lo mismo que dije ahorita: que retengan la doctrina, permanezcan fieles. Viene un falso maestro, ignórenlo. Retengan lo que habéis oído desde el principio, eso mismo déjenlo. No cambien, no se adapten a lo mundano. No quieran modernizar la iglesia. Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Porque la Biblia es vieja. ¿Cuántos años hace que se terminó de escribir la Biblia? Hace 2000 años casi. ¿Cuántos años hace que se terminó de escribir el Antiguo Testamento? 3000 y pico de años. La Biblia es vieja. Le guste a la gente o no, la Biblia es vieja. Y esa vejez, ese vegetorio, esa mortandad, como dicen los carismáticos de nosotros, es la que le gusta al Señor. Claro, ellos tienen una perspectiva muy carnal y muy mundana de la vida, y por eso nos ven a nosotros como los ultratumba. Pero la idea no es como la gente nos ve, la idea es como Dios nos ve. Y la idea es saber si Dios es moderno y le gusta lo mundano, o si Dios es un poquito tradicional y le gusta lo antiguo. Lo que para nosotros es antiguo, para Dios no hay nada antiguo. Él trasciende el tiempo. Estoy hablando en términos humanos. También se le hacen promesas celestiales. Fíjense, las promesas terrenales es que no van a sufrir persecución y los enemigos de ellos van a quedar avergonzados delante de ellos. Ahora, celestialmente, ¿cuáles son las promesas que se le hace? Están en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué columna? ¿Por qué utiliza esta ilustración de una columna? Piensen en una columna, ubíquense en esa columna. Está firme, pero mira esa columna ahí, Teresa. Mírala ahí. Si ahora yo tumbo esa columna, ¿qué pasa? Por tanto, las columnas son imprescindibles. Cuando usted hace una columna, usted nunca más la puede romper, ni nunca más la puede quitar de donde está. O si la quita, se va abajo la estructura. ¿Qué es lo que le está diciendo con que yo te voy a hacer columna del templo? Te voy a poner en la vida eterna y nunca más vas a salir de ahí. Vas a estar ahí siempre. Vas a vivir eternamente conmigo para siempre. Vas a verdaderamente heredar lo que dice la Biblia, vida eterna. Columna.
Es una parte inseparable de una estructura. Lo que está queriendo decir, nunca más te vas a separar de mí, vas a estar siempre conmigo. Esa es una promesa celestial. ¿Qué más dice? Y nunca más saldrá de allí. De hecho, miren el texto de la carta, nunca más saldrá de allí. Se va a estar ahí siempre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto tiene que ver con pertenencia. En la cultura de ellos, cuando alguien compraba un esclavo y le ponía el nombre del dueño, significa, este esclavo es mío. Eso, voy a poner el nombre de mi Dios sobre ellos, es que me vas a pertenecer siempre. Vas a ser mío y nunca más te vas a apartar de mí. ¿Y qué otra promesa le dice? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El nombre de la ciudad significa que tiene la ciudadanía de esa ciudad eternamente y para siempre. Fíjense que las tres promesas son casi que redundantes. Te voy a hacer una columna que no vas a salir de ahí. Y te voy a poner el nombre de mi Dios para que siempre estés conmigo. Pero es que Él es columna del templo y Dios habita en el templo. Y también te voy a poner el nombre de la ciudad, como queriendo decir, tú eres ciudadano permanente. Nadie te va a quitar la ciudadanía, vas a estar conmigo. O sea, la promesa aquí básica es, vas a vivir conmigo eternamente. Nadie más te va a separar de mí. Eso es lo que Él le promete a la iglesia. Y termina una vez más con la exhortación: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta es, según el mensaje de Filadelfia, ¿qué es lo que el Espíritu está diciendo a esta iglesia? ¿Cómo es? Que sean bíblicos. Claramente, ¿tú quieres que Dios haga que tus enemigos se postren a tus pies? ¿Tú quieres que Dios ponga una puerta delante de ti para que evangelices y vengan gente, más gente, más gente, más gente, más gente? ¿Tú quieres que Dios te libre de la hora de prueba, de la persecución? Preocúpate por ser bíblico. Eso es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Eso está claro. Y si alguno tiene oído, oiga. Oiga. Ahora, ¿qué otra aplicación podemos aprender de aquí? Bueno, en primer lugar, que Dios sabe tratar de manera específica con cada iglesia. Y ahora vamos a hacer un contraste con la iglesia de Esmirna, porque de las 7 iglesias hay solamente 2 iglesias a las cuales Cristo no regaña: a Esmirna y a Filadelfia. Las 2 están bien delante de Dios, las 2. Sin embargo, el trato de Dios con las 2 es muy distinto, totalmente opuesto. Miren este contraste. A la iglesia de Esmirna, Dios le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, mientras que a Filadelfia Dios le dice que le ha abierto una puerta que nadie la puede cerrar. A la iglesia de Esmirna Dios le dice que va a pasar una tribulación de 10 días, mientras que a la iglesia de Filadelfia Dios le dice que lo iba a librar de la hora de prueba que iba a venir sobre la tierra. A la iglesia de Esmirna Dios le dice que va a sufrir oposición de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Mientras que a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice que va a hacer que esos judíos de la sinagoga de Satanás vengan y se postren delante de Él y reconozcan que Él ha amado a esa iglesia. Esto nos habla de que Dios sabe específicamente cómo tratar con cada iglesia. Fíjense, aunque el Espíritu nos esté diciendo por medio de este mensaje que si nosotros somos bíblicos tenemos grandes probabilidades de que Dios bendiga a la iglesia en maneras que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, también nos está diciendo que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe que si la manera de que esta iglesia entienda es a las malas, va a permitir la persecución para que entienda a las malas. Pero Dios sabe también que si esta iglesia tiene poca fuerza, pero le preocupa saber lo que Dios quiere, Dios va a poner una puerta. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy día, dice Luis de Miguel. Hay países en donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que hay otros lugares en donde los creyentes son terriblemente perseguidos.
Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras como Él cree más conveniente, según Él entiende que va a lograr mejores resultados. Dios permite que la manera en que nosotros seamos retribuidos de parte de Dios sea como Filadelfia. Yo le decía al Señor, ay Señor, si tú quisieras que la segunda iglesia bautista encajara en esta, y que pudiéramos recibir esas bendiciones tan grandes, que Dios nos pusiera una puerta abierta aquí, que empiecen gente a venir del mundo, no de otras iglesias, del mundo, se conviertan, si Dios lo quisiera. Y puse aquí, si queremos que nuestra iglesia avance de manera expedita significa sin obstáculos, debemos considerar seriamente el tratar de ser lo más bíblico posible. Lo más bíblico posible. Termino con una ilustración que hizo una vez un predicador allá en Santiago, que me encantó. Y la voy a hacer en el contexto de la doctrina, tal y cual la hizo él, en el contexto de la doctrina. No recuerdo si la ha hecho aquí o no. Dice que él fue a los Estados Unidos y lo llevaron a un cementerio en donde hay un lugar en donde se le hace honor a los mártires que han caído en las guerras de los Estados Unidos, y dice que se hace una ceremonia en donde se hace el cambio de guardia, y ¿sabe? Cuando se hace el cambio de guardia ponen en las marchas y vienen los guardias marchando y se cambia, se dan el lugar y se ponen firmes y después el otro se va. Pero dice que le llamó la atención que cuando el guardia que viene a reemplazar el otro guardia que está haciendo la guardia, valga la redundancia, cuando va a coger la escopeta, antes de ponérsela al hombro, se inclina y le dice algo en el oído. Y después que le dice algo en el oído, coge la escopeta, se pone en lugar de la guardia y el otro se va. Y eso a él le causó curiosidad. Él dijo, pero ¿qué le dice en el oído? Y entonces cuando van en el camino de regreso a casa, él le pregunta, ven acá, déjame hacerte una pregunta. Yo noté que cuando se hace el cambio de guardia, el guardia que va a reemplazar le dice una cosa en el oído. ¿Usted sabe lo que el guardia le dice al otro guardia? Y él le dice, sí, eso es una tradición. Porque cuando se estaban gestando esas guerras, cuando se le ordenaba al ejército que avanzara e hiciera una ofensiva, siempre el comandante, el jefe, decía, pase lo que pase, aunque estemos perdiendo, la orden sigue siendo la misma, avancen, nada ha cambiado, la orden es la misma. Y dice que cuando el guardia va a coger la escopeta, que se inclina al oído, lo que le dice en el oído es, la orden sigue siendo la misma, nada ha cambiado. Y toma la escopeta y se pone en su lugar. Cristo, el capitán del ejército que somos nosotros, dice en su palabra claramente que la doctrina y lo que Él manda, nos dice, Netalí, la orden, la doctrina sigue siendo la misma. Nada ha cambiado. Retén lo que tienes, le dice el Espíritu a la iglesia de Filadelfia, y nos lo dice a nosotros, retengan lo que tienen, la orden sigue siendo la misma, nada ha cambiado. Amén.